Este es un mapa del mundo. Cuando miras de cerca verás los 7 continentes, incluyendo Asia, Australia, América del Norte y del Sur, África, Europa y la Antártida. Sin embargo, esto no fue siempre el caso. Alrededor de 300 millones de años hace que la Tierra no tenía 7 continentes. En cambio, tenía Pangea, un considerable supercontinente que estaba rodeado por Pantalasa, un solo océano que hasta hace unos 200 millones de años. Durante el periodo Triásico, Pangea fue el único continente de la Tierra. Entonces comenzó a separarse Pangea y se dividió en 2 nuevos continentes, la Eurasia y Gondwanalandia. Durante el período Triásico, los más pequeños continentes, la Eurasia, emigró al norte y eventualmente se separó en lo que es hoy conocido como Europa, Asia y América del Norte. El más grande, Gondwanalandia, fue dividido en los continentes modernos de América del Sur, África, Australia, Antártida, el Indio subcontinente y la península arábica, que juntos suman casi 2/3 del continente moderno. Muchas personas siguen sin saber que Gondwanalandia también se dividió en otra porción, una porción que tomó para los investigadores 375 años para encontrarse y convertirse en el mundo. Un octavo continente que yacía bajo el océano todo el tiempo. ¿Cómo llegó este continente a ser lo que antes habitaba allí? Además, ¿cuánto tiempo ha pasado sumergido? Únete a nosotros mientras exploramos los nuevos descubrimientos científicos de un continente escondido bajo el mar. Abel Tasman estaba en una misión en 1642. El marinero holandés experimentado estaba seguro de que el hemisferio sur tenía un enorme continente y estaba decidido a encontrarlo. Los europeos tenían la creencia inquebrantable de que debe haber una masa considerable de cordero, que llamaron preventivamente Terra Australis, para equilibrar sus propios continentes en el norte. En el momento, esta región del mundo todavía era gran parte misteriosa para ellos. La fijación existía desde la época de los antiguos romanos, pero solo ahora se pondría a por lo tanto. La prueba de Tasmania partió del puerto indonesio de Yakarta en agosto 14, en 2 pequeños barcos y navegó hacia el oeste, al sur y luego al este, hasta llegar a la isla sur de Nueva Zelanda. No era un buen comienzo para él cuando la conoció. Se creía que los habitantes maoríes llegaron a la zona hace cientos de años más temprano en el día 2. Algunos de ellos partieron en una canoa y embistió un pequeño bote que estaba llevando mensajes entre los barcos holandeses muertos, y eran 4 europeos, el destino de ello. Los objetivos europeos son desconocidos después de que dispararon un cañonazo a las 11 canoas adicionales, y ese fue el final de su expedición. Tasman dio la trágica noticia al detectar el nombre irónico Bahía de Asesinos y navegó a casa unas semanas más tarde, sin incluso haber puesto un pie en este nuevo continente. Aunque pensó que había encontrado el gran continente del sur, obviamente no. El nirvana comercial que él había imaginado, que nunca volvería a Australia, ya había sido descubierta por este punto, pero los europeos se lo creyeron. No era el continente legendario que buscaban cuando cambiaron su cuenta, que más tarde se le dio el nombre de Terra Australis, por lo que Tasman no tenía idea de que había sido correcto todo el tiempo. Es decir, que siempre hubo un continente perdido. Cuando un equipo de los geólogos revelaron el descubrimiento de Zelandia, llegaron a los titulares. Es aproximadamente 6 veces el tamaño de Madagascar y abarca 1,89 millones de millas cuadradas, 4,9 millones de kilómetros cuadrados. El equipo declaró audazmente que hay más de 7 continentes, a pesar de que enciclopedias, mapas y buscadores habían sostenido durante mucho tiempo que solo hay 7. Pero como podemos ver ahora, hay en realidad 8 de ellos, y el más nuevo, uno es el más pequeño, más delgado y más joven en todo el mundo. En todos los registros anteriores hay solo un pequeño número de islas, incluyendo a Nueva Zelanda, que sobresalen de las profundidades del océano, haciendo hasta 94 de ellas todas similares. Todo el tiempo había estado escondida a plena vista, pero eso era solo el inicio. El continente sigue siendo misterioso. Uno de los dominios marinos más grandes del mundo se desató cuando el continente fue finalmente revelado al mundo. Además de Nueva Zelanda, el continente incluye Lord Howe Island y Ball's Pyramid, 2 territorios australianos menores, así como la isla de Nueva Caledonia. La colonia francesa destaca por sus impresionantes legumbres. Un explorador del siglo XVIII afirmó que este último parecía no ser más grande que una canoa. Zelandia anteriormente formaba parte de Gondwana, un supercontinente que una vez cubrió la totalidad del hemisferio sur y se formó alrededor del año 550.
hace millones de años, y estaba ubicado en una esquina, al lado este bordeando un número de otros países, incluido él, por lo que la totalidad del este de Australia y la mitad de la Antártida Occidental son lo que conforman este octavo continente. Entonces, unos 105 millones hace años que existiera Zelandia. Esta comenzó a ser arrastrada, aparte según los expertos, debido a un proceso que aún no conocemos. La tensión hizo que Zelandia se volviera tan estirada. Su corteza es actualmente un barril y 20 kilómetros y 12,4 millas de profundidad. El continente delgado como una oblea eventualmente sumergido bajo el agua, aunque no bastante al nivel de los océanos regulares. Los geólogos de la corteza reconocen a Zelandia como un continente a pesar de ser delgado y sumergido debido al tipo de rocas que allí se pueden encontrar. Taques como el granito esquisto y piedra caliza son ejemplos comunes de ígneas, rocas metamórficas y sedimentarias encontradas en la corteza continental, mientras que el basalto se encuentra con más frecuencia en el océano. Pero todavía hay mucha incertidumbre del octavo continente. Es especialmente fascinante para los geólogos y algo desconcertante debido a su peculiar comienzo. Un ejemplo que todavía no está claro como Zelandia es que es extremadamente delgado y logró mantener su integridad y evitar dividirse en muchos pequeños microcontinentes. Otra sin resolver, la pregunta es, ¿cuándo exactamente Zelandia se sumergió y si la tierra seca existió allí desde las crestas que están sobre el nivel del mar y se crearon cuando la placa tectónica australiana y del Pacífico chocaron? Lo que allí vivo se convierte en una pregunta como resultado de este Gondwana. En sí era el hogar de una amplia gama de flora y fauna, incluyendo los primeros 4 animales terrestres despojados, una abundante vastedad de las criaturas más grandes que jamás hayan vivido como titanosaurios. También tenía un clima templado y una milla cuadrada de 39 millones, es decir, 101 millones en el rango de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, podría sus restos preservados sean esparcidos a través de las rocas de Zelandia. Los restos de varias tierras fosilizadas fueron descubiertos en Nueva Zelanda en la década de 1990, incluida la costilla de un dinosaurio gigante de cola larga y cuello largo, hasta un dinosaurio herbívoro con pico llamado Ipsilopodon y un dinosaurio armado, un anquilosaur, además de animales terrestres fosilizados que son poco comunes en el hemisferio sur. Entonces, en 2006, a unas 500 millas y 800 kilómetros al este de la isla Sur, el hueso del pie de un gran depredador, presumiblemente un tipo de Allosaurus, fue encontrado de manera importante en todos. Los fósiles fueron creados después de Zelandia separada de Gondwana. Estas islas pueden haber servido siglos, mientras que el resto de Zelandia se ahogó como ahora, por lo que esto no implica necesariamente que habían dinosaurios vagando en la mayor parte de Zelandia. Rupert Sutherland, profesor de geofísica y tectónica, la Victoria en la Universidad de Wellington, dice que hay una larga discusión sobre si es factible tener animales terrestres sin tierra continua, y si lo harían, han parecido sin ella el kiwi. El pájaro torpe no volador con bigotes y plumas fue uno de los más extraños y adorados de Nueva Zelanda, agregando complejidad a la trama. Curiosamente, no se cree que su pariente más cercano sería la segadora, que pertenecía al mismo grupo que los reptiles y vivían en la misma isla hasta que se extinguió hace años. En cambio, los científicos creen que su pariente más cercano es el pájaro elefante más grande que acechó los bosques de Madagascar hasta hace 800 años. Los científicos ahora piensan que ambas aves son descendientes de un solo antepasado que vivió en Gondwana, como resultado del descubrimiento que tomó 130 millones de años para que se complete desintegrarse, pero una vez que lo hizo, se fue detrás de piezas que se convirtieron en América del Sur, África, Madagascar, la Antártida, Australia, el subcontinente indio y Zelandia, y se reduce que al menos algunos de la ahora sumergida Zelandia puede haber permanecido sobre el nivel del mar en todo momento, excepto que todo el continente y quizás incluso se cree que toda Nueva Zelanda se han sumergido unos 25 millones. Hace años se suponía que todos los animales y plantas colonizados. Después entonces lo que sucedió, aunque es imposible recolectar fósiles directamente de los investigadores del fondo marino de Zelandia, han comenzado a perforar en sus profundidades los fósiles que ocurren en extremadamente los mares poco profundos, son los más útiles y distintivos. Hay trillones y trillones de pequeños fósiles diminutos, que son claramente diferentes, que es por qué dejan un registro. La forma de Zelandia es otro rompecabezas sin resolver. Hay dos características en un geológico mapa de Nueva Zelanda.
que particularmente sobresale un límite de placa que discurre a lo largo de la isla sur y es tan significativo que se puede ver desde el espacio. Uno de ellos y se llama la falla alpina. La segunda es esa nueva, la geología de Zelanda. Está extrañamente torcida como es la geología de todo el continente, la tectónica del Pacífico y Australia. Las placas chocan dividiéndose a lo largo de una línea horizontal. Las anteriores cintas continuas de granito ya no se alinean y ahora están prácticamente a la derecha. Algunos como si alguien hubieran agarrado a la mitad inferior y lo giró lejos en esta ubicación precisa que la tectónica, las placas se movieron y de alguna manera las doblaron fuera de forma. Es una explicación obvia para los detalles precisos de cómo y cuándo esto ocurrió. Sigue siendo un completo misterio, hay muchas formas de interpretar esto, sin embargo, todavía hay mucho que se desconoce. Es poco probable que el continente revele todo de sus secretos en el corto plazo. Según Sutherland, cuando todo es 2 kilómetros 1.2 millas bajo el agua, y él las capas que necesita muestrear son 500 metros, 1640 pies debajo del fondo del mar. También él dice que es bastante difícil de hacer hallazgos explorando un continente como ese. Es bastante difícil, por lo tanto se envía a las áreas de inspección simplemente. Requiere mucho tiempo y dinero, aunque nada más la existencia del octavo continente del mundo demuestra que casi 400 años después de Tasmania, exploración que todavía hay mucho que aprender. Háganos saber sus pensamientos acerca de estos descubrimientos en la sección de comentarios a continuación.